Una situación que tiene que ver con la rentabilidad. Vean ustedes, evidencia internacional en otros países como España, Estados Unidos y Gran Bretaña se han aumentado salarios. Ahorita se acaban de hacer aumentos de salarios, van a hacerse aumentos salariales significativos y nadie habla de que eso va a generar inflación. Esta presentación se las vamos a pasar para que ustedes mismos chequen las notas. No van a ver por ningún lado en las notas, por ejemplo, que se hacen para el caso de España, ¿no? Que es de la economista que es. ¿Cuál es la preocupación por la inflación? Porque no es la única variable que para el caso de estos países, aumentar los salarios. En España se han aprobado un aumento del salario mínimo del 8%, va a pasar en que va a haber cambios, va a haber una reconfiguración de poder a nivel global, va a haber una reconfiguración de los grupos económicos dominantes, de las empresas transnacionales dominantes, de los intereses propios de ellas, y en ese sentido va a afectarle a México. ¿En qué? Pues no sabemos si se va a poder seguir exportando la misma cantidad, si van a poder seguir entrando los mismos productos. Si estos grandes grupos económicos que se han visto beneficiados van a poder seguirlo haciendo en la misma medida. Hay una incertidumbre entonces. La incertidumbre es que es muy posible que los negocios que se han realizado hasta ahora, que los beneficios que se han tenido del llamado Tratado de Libre Comercio y que han recibido grandes corporaciones en México, pues no se realice. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voltear al mercado interno. Lo dijo Carlos Slim hace unos días también, que debemos voltear al mercado interno porque fue la época en la que crecimos al 6%. Si todos los discursos que se hicieron en contra de que hiciéramos mercado interno, porque ya era un mundo inevitablemente globalizado, etcétera, pues ahora van a ser al sentido, parece que al sentido contrario. Y no es México el que lo va a dirigir, no son los mexicanos. Los líderes empresariales y políticos del país han empezado a cambiar también su discurso, porque ahora hay que voltear al mercado interno. El crecimiento hacia el mercado externo estaba concentrado en el 1% de las empresas del país, las cuales a su vez también se apropian, producen el 60% del PIB y se benefician de lo que sería el 75% de los ingresos por exportaciones. Y estos son los que están en riesgo. ¿Por qué no las pequeñas y medianas empresas pidieron el aumento del salario mínimo? ¿Por qué los trabajadores no lo pidieron? Lo de la CTM ya es una cosa que raya, digamos, en la burla, cuando después de que la Coparmex hace su propuesta, ellos dicen sí, 100 pesos, y después no vuelven a decir absolutamente nada. Es decir, no hay movimiento auténtico, genuino, que defienda los derechos de los propios trabajadores. Hemos estado, o hemos vivido siempre a lo que sería el corporativismo en este país, sindicatos vinculados al gobierno, o sindicatos que no representan a los trabajadores, sino a los propios patrones o los intereses de los propios patrones. Entonces son los patrones los que los piden y es la cúpula. Una parte de la cúpula no estaba de acuerdo, que era el Consejo Coordinador Empresarial, se ponen de acuerdo y no hacen el aumento hasta 89, como pedía la Coparmex, sino solamente hasta 80. ¿El motivo cuál es? Desde nuestra perspectiva, pues no es necesariamente que mejore la calidad de vida de los trabajadores. Ahorita vamos a ver qué puede comprar un trabajador con ese aumento del salario mínimo que se ha hecho. Es más bien mantener niveles de rentabilidad, ventas e ingresos ante posibles modificaciones en el entorno internacional. Este modelo económico de inserción internacional en el que habían ubicado a los mexicanos es de un país de salarios bajos, de un país de salarios de hambre, más bajos que China, y que generaban tasas de ganancia y rentabilidad en varios de los sectores de actividad económica entre el 22 y el 25%, versus las tasas de rentabilidad que hay en los Estados Unidos entre el 10 y el 2%. Por eso muchas de las empresas estadounidenses vinieron y se instalaron en México. Todo el clúster industrial establecido en varias ciudades de los Estados Unidos, como Detroit, se estableció en México por los diferenciales salariales. Eso quiere decir entonces que el crecimiento del mercado interno para estos, digamos, esta élite empresarial puede compensar en un momento determinado las pérdidas ante la incertidumbre del factor Trump. Una cosa sencilla es decir, las ganancias de cualquier empresa siempre están vinculadas a los ingresos y le restas los costos. Los ingresos son las mercancías, digamos, son iguales a las mercancías que tú puedes vender, que son realizadas, son producidas que puedes vender,
y que las multiplicas por el precio. ¿Cuántas vendiste multiplicadas por sus precios? Son lo que tú ingresas. ¿Cuáles son tus costos? Pues uno inicial es el de la nómina, es decir, el número de trabajadores que tienes por sus salarios, más todo lo que estás invirtiendo en maquinaria, en equipo, en materia prima. ¿Será? Y esta es una pregunta porque no sabemos, es decir, ellos mismos están especulando qué va a pasar con Trump y entonces inicialmente ponen un aumento al salario mínimo para ver si Trump cumple con todas sus amenazas, pues entonces la medida va a ser cambiar definitivamente el modelo, o solamente hay ciertas modificaciones y entonces mejor no aumentamos, digamos, tanto el salario mínimo. Entonces aquí la pregunta es, ¿de verdad vamos a convertirnos en un modelo, en un país de bajos salarios, sin producción generalizada en masa, pero bajo costo, a un país que tenga un modelo de desarrollo basado en el mercado interno, es decir, con aumento de productividad y ventas en el país? Habría que verlo. Inicialmente, este aumento del salario mínimo está dirigido a que tengamos una transición hacia allá, pero va a depender mucho de lo que va a ir haciendo Trump para que lo haga, digamos, para la respuesta que van a tener los grandes empresarios mexicanos. Es decir, México, y eso lo sabemos muchos, no es un país entonces que tome decisiones independientes, sino que esté en función de lo que van a hacer los Estados Unidos. Sin embargo, este fomento al mercado interno resulta que no lo va a beneficiar digamos, igual a todas las empresas. Va a haber un beneficio neto fundamental que va a ser para las grandes corporaciones y va a ser de alguna manera este aumento, incremento al salario mínimo a costa de las pequeñas y medianas empresas del país. ¿Por qué? Primero que nada, ¿de cuánto se espera que sea el beneficio en el mercado interno? De acuerdo al número de trabajadores que reciben el salario mínimo, al aumento que se da en el salario mínimo, a los efectos posibles multiplicadores en la economía, el consumo, va a ser una derrama entre 10 y 20 mil millones de pesos la que va a ser lo que, digamos, el incremento al salario mínimo. Si bien son 7 pesos por trabajador, en total, por el número de trabajadores, por los millones de trabajadores que lo reciben, que lo perciben, se espera una derrama entre 10 y 20 mil millones de pesos. Eso es lo que va a fomentar en términos de mercado interno. Sin embargo, ese beneficio neto no va a ser para todas. ¿Por qué? Porque existen, digamos, ciertas condiciones en donde para las pequeñas, micro y medianas empresas, el costo, ¿no?, va a ser un poco mayor. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser un poco mayor? Primero, ¿dónde están los trabajadores de salarios mínimos? Es decir, ¿dónde están con mayor probabilidad? ¿Dónde se encuentran estos trabajadores de un salario mínimo actualmente? Primero, están en trabajos informales. 1. 2. Están en empresas pequeñas. La probabilidad de tener un salario mínimo es 12 veces mayor en empresas que tienen tamaños de 1 a 5 trabajadores versus empresas con más de 500 trabajadores. Es decir, las grandes empresas, las grandes corporaciones, es muy difícil que tengan trabajadores de salario mínimo. En términos de localidad, es 3 veces más probable que haya trabajadores con salarios mínimos en zonas rurales que urbanas. Y en cuestiones de sectores de actividad económica, ¿en qué tipo de sectores de actividad económica? No en los sectores de alta tecnología, no en los sectores exportadores vinculados al mercado estadounidense, sino en sectores o en el sector servicios con baja productividad. Entonces, sectores servicios con baja productividad, tamaños de empresas pequeños, informales, en sectores rurales. No es entonces los grandes corporativos, los grandes grupos económicos los que van a pagar estos salarios mínimos o los incrementos a los salarios mínimos, sino las pequeñas y medianas empresas establecidas en esos lugares. En términos de individuos, ¿a qué individuos, digamos, se dirige más o qué individuos es más probable que tengan el salario mínimo? Ojo, las mujeres, la probabilidad, digamos, al ser mujer, incrementa la probabilidad de tener un salario mínimo. Es, digamos, más o menos como un 13% más el que seas mujer versus el que seas hombre, el que tengas salario mínimo. La escolaridad no influye desde hace mucho. La escolaridad en México no es garante de que haya movilidad social, de que tengas mejores salarios. La experiencia sí, a mayor experiencia disminuye la probabilidad de que lo tengas. Vean ustedes,
Esta es la escolaridad con ingresos de la población con ingresos equivalentes al salario mínimo. Si bien hay una mayoría que tiene primaria incompleta, que es el 28%, y el otro porcentaje, que es el 21%, tiene primaria completa, ¿no? Hay gente que tiene hasta licenciatura, sí, que tiene preparatoria completa, que tiene licenciatura y que tiene ingresos equivalentes a un salario mínimo. Es decir, no, la escolaridad no lo está definiendo, sino en dónde estás trabajando, en qué tipo de empresa, si es sector formal o informal, si es urbano o rural. Eso es lo que está definiendo que tengas o no un salario mínimo, ¿no? Aquí están, por ejemplo, los trabajadores de salario mínimo por sector de actividad económica. Aquí están dónde están concentrados. Este es el porcentaje respecto al total. Es decir, hagan de cuenta que es una nómina total. Y de esa nómina total, ¿qué porcentaje de trabajadores reciben el salario mínimo? ¿Dónde están concentrados? Vean, servicios de apoyo y manejos de desechos, es decir, los de la basura, ¿no? Aquellos trabajadores de limpia, de la basura, en proporción, son los que estarían o serían más probables a recibir salario mínimo. ¿Cuáles son los otros? Los que se dedican a servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, es decir, aquellos trabajadores que, por ejemplo, están, digamos, en un parque, están limpiando parques, están digamos, en el mantenimiento, por ejemplo, lo que tiene que ver con albercas, etcétera. Otro, hospedaje y preparación de alimentos y bebidas. Todo el sector del turismo, donde es un sector de baja productividad, es decir, meseros, cocineros, ¿no? Las personas que se dedican a la limpieza, ¿no? En lo que serían las habitaciones de un hotel. Ahí están los trabajadores, fundamentalmente, o sea, el 13% de ellos recibe salario mínimo. Caso de Puebla, por ejemplo, que ha sido un boom turístico en los últimos años, y la mayor parte de los empleos que se han generado están entre 1 y 2 salarios mínimos, pues aquí está, más o menos. Comercio al por menor, misceláneas, por ejemplo, ¿no? Información en medios masivos. Pues, ustedes más o menos sabrán, ¿no? Y para que yo sé menos que ustedes de eso. Ahí está más o menos. ¿A qué tipo de empresas ya las vimos? ¿Dónde están los sectores? Servicios. Servicios de baja productividad, sectores rurales, informales. Ahí es donde va a pegar el aumento del salario mínimo. Aquí está bien. En síntesis, las personas con un salario actualmente son más probables de encontrarlas en empresas micro y pequeñas, en zonas rurales, en empresas en sectores de baja productividad. ¿Qué características asociadas hay? Pues primero, ser mujer, es decir, las desigualdades de género se mantienen, y que estés en sectores informales. Entonces, ahí es donde está concentrada la población, o sea, es más probable que tengas un salario mínimo. Quiere decir entonces que ahorita los aumentos en salario mínimo no le van a pegar en la nómina a las grandes corporaciones, pero sí le van a beneficiar en el mercado interno, porque muchos de los productos que va a comprar la gente van a ser de estos grandes corporativos. Entonces, ellos van a tener beneficios netos. ¿Por qué? Pues porque ellos no les pegan nómina, pero sí les beneficia el mercado interno. ¿Dónde están las corporaciones, las empresas, donde los beneficios no son netos y más bien ellas son las que van a pagar? Las pequeñas, las micro, las medianas empresas establecidas en los sectores rurales, en los sectores de servicios, ¿no? Los beneficios para las empresas de gran tamaño, pues hasta reducen su nómina, tienen productividades bastante altas. ¿Qué debió haberse hecho al mismo tiempo que este incremento al salario mínimo? Debieron haberse hecho reformas o medidas o cambios en la miscelánea fiscal, donde hubiera incentivos fiscales a las pequeñas y medianas empresas, y donde los hoyos fiscales que existen ahorita, es decir, estos regímenes especiales de tributación para empresas en sectores como los mineros, para los grandes corporativos que pagan impuestos entre el 1 y el 13%, se debieron haber eliminado, o al menos se debieron haber reducido, y con esos recursos incentivar a las micros, pequeñas y medianas empresas para tener el flujo efectivo suficiente para pagar estos salarios. En términos de salarios, ya estamos muy bien, es decir, ya estamos muy contentitos, ya hay mucha gente que está poniendo, ¿no? Diciendo, oh, ya avanzamos, se ha roto la inercia de los años pasados, ¿no? Entre ellos gobernantes como el del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Estamos contentos. Entonces, primero, el salario no es una dádiva, es un derecho. Y es un derecho humano consagrado en la Constitución y los tratados internacionales.
Todavía el salario mínimo que hoy aumentaron, que pasa a ser de 80.04, sigue siendo inconstitucional, sigue contradiciendo los preceptos de la Constitución Federal y los tratados internacionales. Todo ese análisis que ha hecho aquí nuestro compañero Jorge Abascal con todo el equipo jurídico del observatorio. El salario mínimo no es individual, es familiar. Me lo han preguntado muchas veces y me dicen, oye, pero entonces, ¿qué? Dice, ¿estamos pagando un salario por familia? Y la respuesta cuando me preguntan eso es, ¿qué? ¿Tienes hijos? Tus hijos los vas a poner a trabajar, porque si el salario mínimo, pues si los salarios no son o no sirven para sostener una familia, pues entonces tus hijos tienen que trabajar, ¿no? Y entonces tenemos que garantizar el trabajo infantil, ¿o cómo? O sea, los salarios mínimos deben de ser garantes, y por eso se hizo y se estableció en la Constitución del 17 que no es para un individuo, sino para la familia. Es un concepto jurídico de mínimo vital, ¿no? Y lo que busca entonces es no solamente la sobrevivencia, sino la vida digna, adecuada, libre, autónoma, sin posibilidad, sin angustia, dicen los abogados, de caer en la miseria. Este aumento es insuficiente. La propuesta inicial de Coparmex, del gobierno de la Ciudad de México y de diversas ONGs vinculadas, financiadas por los mismos empresarios, entre ellos Lorenzo Riche, es que la línea de pobreza, ¿no?, por individuo alcanzara 89.35 pesos. Esa era la petición de varias ONGs, esa era la petición del gobierno de la Ciudad de México, y ellos decían que esa cifra era porque era equivalente al umbral irreductible para que no se violara flagrantemente la Constitución mexicana. ¿Es verdad? ¿Estamos en lo correcto? ¿O es errónea la interpretación jurídica acompañada? O sea, porque esta es una interpretación jurídica acompañada de un derecho, ¿no? O sea, para exigir un derecho, y que entonces va vinculada a la remuneración. No obstante, ello es inadecuado, es erróneo. La línea de pobreza considerada del Coneval, que está desde 89.35, es individual, la que debería de considerarse en todo caso. La misma línea de Coneval debe ser de 353 pesos diarios, no de 89.35, porque debe de ser para satisfacer las necesidades de la familia, una familia promedio de 4 personas. Por lo tanto, la línea de pobreza oficial para un hogar familiar no es de 89.35. Ellos están confundiendo el concepto salario mínimo con individuo, es decir, con línea de pobreza individual, y el salario mínimo es del hogar, la familia. Por lo tanto, la línea de pobreza que debemos considerar es la del hogar, y el Coneval la tiene, y el Coneval, es decir, se establecería que serían 353 pesos diarios, no 89.35, es decir, Coparmex, el gobierno de la Ciudad de México y las ONGs están utilizando mal, inadecuadamente, el concepto salario mínimo constitucional. Aquí están, por ejemplo, cifras sobre ese salario mínimo constitucional. La primera es el aumento actual, 80.04, el salario 2017. 89.4 es la línea de pobreza individual de acuerdo al Coneval. Este salario mínimo es el que estaría, si nosotros consideráramos el salario mínimo del 66 actualmente, debería ser de 297.6. Esta es la línea de pobreza de Coneval familiar, 353. Y este es nuestro salario que ustedes ya conocen diario, que es de 578, que es una línea mayor porque es para satisfacer necesidades más allá que solamente la línea de sobrevivencia pobreza. Pero lo importante aquí es esto: la línea que ellos están pidiendo es 89, cuando la línea que deben pedir es de 353. Por eso, cuando dicen aumentaron el salario, es un paso, pero es insuficiente, debemos llegar a 89, totalmente inadecuado, incorrecto, jurídicamente hablando. Evolución del salario mínimo, vean ustedes, aquí está. ¿En dónde estamos? Este es nuestro, digamos, donde estamos. No sé si le podemos apagar tantito, Germán, para que vean si se ve un poquito más de este lado. Mira, este es de 80.4. Y en 1955 era de 84, equivalente a 84 pesos. Más o menos, entonces, ¿dónde estamos? Pues un poquito abajo de 1955. Entonces tampoco hay que ser triunfalistas, ¿no? Porque dicen, no, ya estamos en otro país, el aumento del salario va a hacer que salga la gente de la pobreza. No es verdad. O sea, tampoco. Es decir, el máximo que está aquí es de casi 300 pesos, que es el de 1976. El mínimo es 1950, que es de 45 pesos diarios. Entonces,
para que lo pongamos en perspectiva, en comparación. ¿Para cuánto alcanza? ¿Qué se puede comprar con un salario mínimo de 2017? Si lo comparamos con el de 76 y con el de 2016, vean ustedes, kilos de tortilla en el 76 se podían comprar diarios, este es un salario mínimo diario. En el 76 se podían comprar 40 kilos de tortillas con ese salario. En 2016 se podían comprar 8.1 con el salario de 2016, el salario mínimo, y el salario mínimo de 2017 te va a permitir comprar 8.9 kilos de tortillas. Es decir, ni para un kilo de tortillas alcanza. Entonces tú vas a llegar a la tortillería y vas a decir, deme 800 gramos de tortilla, porque ese es el aumento a mi salario mínimo. Carne de res, se podían comprar 4.2 kilos con el salario del 76. Con el salario de 2016, 900 gramos, 2017, no va a cambiar. Carne de cerdo, 5.3 kilos con el salario del 76, 1.1 kilos, ¿no? 1 kilo con 100 gramos en 2016 y 2017 1 kilo con 200 gramos, es decir, 100 gramos diarios. Pollo, ¿cuánto más? 200 gramos diarios. Frijol, 200 gramos diarios. Gasolina, pues ni de al litro, ¿verdad? Como de qué es medio litro. Medio litro de gasolina. Ese es lo que puede comprar el salario mínimo de hoy. Ustedes saben cuánto cuesta un boleto, por ejemplo, de autotransporte en Puebla, que es el de ruta, ¿no? Pues alcanza para eso, para un boleto más, ¿no? Entonces, si alguien quiere pasear por la ciudad de Puebla, pues entonces se compra un boletito más y pues claro, ya no tiene para el regreso, ¿no? Ya se regresa caminando. Esta fórmula Serviche de salarios mínimos, ¿hacia dónde va? Esta fórmula Serviche, porque esta que acaban de establecer ahorita, no es una propuesta de la CONASAMI. La CONASAMI es, y su presidente de la Comisión de Salarios Mínimos, es alguien, como muchos otros, que están en la burocracia en México, que solo cobran, acaba de sacarle por ahí varios medios, cobra más de 3 millones de pesos al año, señor. Tiene un presupuesto de millones de pesos y no hay estudios respecto a lo que deberían ser los salarios, el costo de la canasta por regiones en México. ¿En qué se basaron? ¿Por qué aumentaron los salarios mínimos así? Fíjense ustedes, fueron dos reglas para aumentarlos. La primera fue el 3.9%, dicen ellos. 3.9% más 4 pesos. ¿Por qué 4 pesos? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 1? No hay un criterio claro, no hay una regla clara, no hay una vinculación con la productividad, ¿no? Si seguimos estableciendo salarios mínimos desvinculados y salarios en general desvinculados de la productividad. Y además, esa regla, la que se acaba de establecer ahorita, no vincula esos aumentos a los demás salarios de la economía. Por lo tanto, eso quiere decir que los demás salarios van a seguirse aumentando de acuerdo al salario mínimo y a la inflación esperada del 3.9%. Esta fórmula Serviche es de él, es decir, es de Lorenzo Serviche. Él la planteó en la cúpula empresarial. Era una propuesta que él defendía. ¿Y cómo la defendía? Decir, a ver, ¿por qué no pongamos el aumento siempre de acuerdo a la inflación esperada? Y en pesos, sin criterios fijos ni vinculados a productividad, de pesos, un número de pesos. ¿Por qué? Porque como no hay criterio fijo, en cualquier momento se lo podemos quitar. Y como además los salarios o los aumentos en los salarios en sectores y demás industriales van a seguir vinculados a la inflación esperada y al aumento que metimos al salario mínimo en porcentaje, cuando los de la Volkswagen, cuando los de la Ford, cuando los de las empresas mineras quieren pedir un aumento salarial, siempre se les va a dar el 3.9. Entonces, ¿dónde está la mejora para la mayor parte de la población? ¿Dónde está la deuda que se tiene histórica de que hoy el ingreso nacional se concentra de tal manera que el 74% le corresponde al capital y además el 1% de ese capital se apropia de más de la mitad de ese 74%? Y todo el trabajo, todos los trabajadores les corresponde solamente el 26%. Eso quiere decir que esta regla pues no tiene futuro y que es más bien para salir al paso con lo que viene o con lo que se ha dado control, ¿no? No se sigue la desvinculación de salarios a ganancias de la productividad y no hay redistribución entonces salarios con ganancias. ¿Qué sugerimos desde el Observatorio de Salarios? ¿Cuáles son las sugerencias y recomendaciones?
Si queremos establecer salarios mínimos dignos y adecuados, de verdad dignos y adecuados, puede ser que tengamos un parámetro con base a la línea de pobreza oficial, ¿ok? Pero entonces la línea de pobreza oficial debe considerar no los criterios individuales, sino los criterios de familia, porque así está establecido en la Constitución, en el 123 constitucional, para satisfacer las necesidades de un jefe de familia y su familia. Por lo tanto, la línea de pobreza y el salario mínimo deben de ser las mismas y deben estar en 353 pesos diarios. Si debe de ser una cosa por encima de los niveles de sobrevivencia, por encima de esta línea de pobreza y adecuados a las necesidades sociales como lo establece la Constitución, nosotros ya planteamos cuánto debe de ser el salario, 578 pesos diarios, canasta básica alimentaria y no alimentaria, y satisfacer de manera adecuada y digna las necesidades. Muchos de los que estamos acá, muchos ni siquiera recibimos ese salario. 3, no hablamos tanto de que la economía debe liberalizarse, que no debe intervenir el gobierno, una parafernalia. ¿Y dónde está la liberalización del salario mínimo? Te dice, no debe ser por decreto. Por decreto es y ha sido siempre. Desde que se creó la CONASAMI en 1932, los salarios en México se establecen por decreto, deben liberalizarse y deben establecerse salarios contractuales por sectores y ramas de actividad, considerando la productividad que hay en esa rama de actividad, en ese sector de actividad, para que entonces los salarios se pongan de acuerdo a la eficiencia, a lo que se produzca en esas ramas y sectores industriales, a los niveles educativos que tenga la población, sin no más romper con este problema o esta situación de que no existe ya movilidad social, porque el tener más educación no te garantiza tener mayores salarios. Entonces hay que liberalizar el salario, hay que desaparecer la CONASAMI. Todos nosotros pagamos impuestos, y esos impuestos, ¿para qué funcionan? ¿Para qué sirven? Son organismos descentralizados, son organismos del sector público que solamente están chupando recursos. Hay una nómina ahí, hay recursos que se emplean supuestamente para estudios, hay, digamos, un despilfarro de recursos en esa cosa y debe desaparecer. Estuvo históricamente, sí respondió históricamente a un momento y ahorita tiene que hacerse de otra forma. Deben establecerse criterios claros entonces para salarios, no solamente para salarios mínimos, base a costo de vida por regiones, por sector, por regiones del país, por estados, por localidades, considerando la productividad y considerando criterios de justicia social. Y eso, el aumento de salarios que se ha establecido ahorita, no busca eso, solamente es una respuesta a la incertidumbre que genera el factor Trump para generar mercado interno y en donde los beneficios netos son fundamentalmente para los grandes grupos económicos de México. Ese es el mensaje central que queríamos transmitirles desde el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Puebla. Muchas gracias y vamos a sus órdenes. Interno donde el consumo es muy bajo porque tienes un mercado interno estancado a partir de que la participación de los salarios es muy bajita. Entonces, si el 26% va al trabajo o va a los asalariados, tu mercado es muy bajo. Entonces hay una rapiña, hay una por ganarse el mercado, tienen una vida promedio de 2 años y uno de los problemas que enfrentan es su nómina. Es por eso que tendría que pasar por cómo está constituida también el sector productivo, ¿no? Hemos digamos, puesto el ojo, hemos puesto el énfasis desde este gobierno en pensar o generar la expectativa de que trayendo las grandes empresas vamos a generar condiciones para aumentar salarios, para aumentar, digamos, en el corto plazo puede ser que esto se pueda cumplir sobre todo en sectores como el automovilístico, sectores de este tipo, pero estamos abandonando, o lo que se está observando es que dentro de la política industrial, dentro de la política de desarrollo económico del Estado, se abandona a las pequeñas y medianas empresas. Y entonces se profundiza esta situación en donde estamos buscando que compitan
lo que hemos observado revisando las desigualdades que hay también dentro de las condiciones productivas. ¿Habrá más desigualdad todavía? Si seguimos con este tipo digamos, de política industrial, en la cual fortalecemos a las grandes empresas a través de regalar terrenos, a través de regalar impuestos, digamos, condonar impuestos, regalar algunas cosas como son la parte del agua, pues seguramente profundizaremos las condiciones de desigualdad que hay dentro de la misma estructura productiva. El panorama para el próximo año, ¿cómo esperarlo con este aumento de salarios, con el recorte de las nóminas de precios de las instituciones, por ejemplo, los energéticos, ¿no? ¿Qué panorama esperar para todos? Bueno, me parece que la pregunta se vuelve muy interesante porque esto involucra todos los elementos que hay dentro del Estado, ¿no? Como es mucha parte de los ingresos que puedes observar el Estado tiene que ver con la industria que está, digamos, en la parte de exportación, ¿no? En la parte entonces, lo que se espera es que si Trump empieza a modificar las condiciones de comercialización que hay dentro de las mismas empresas, puede haber una reducción de ese nivel de producciones o que también se puedan, digamos, reducir el nivel de exportaciones. Por eso se está buscando, como lo decía bien el doctor Miguel Reyes, se está buscando fortalecer el mercado interno solo de estas grandes empresas. Lo vemos también como una cuestión complicada el hecho de que con este tipo de aumentos se pueda garantizar que se produzcan desde el mercado interno. El efecto que se va a tener únicamente lo van a ver absorbido las grandes empresas y eso va a dificultar que se pueda reproducir también en las partes de los sectores bajos de la estructura productiva, ¿no? Los aumentos difícilmente van a llegar a estos sectores. Un poco nada más completando la parte, o sea, un poco la respuesta aquí de mi compañero es cambiamos gobierno, se viene un cambio de gobierno, ¿no? Del gobierno estatal, va a tener muy poco tiempo porque tiene 1 año 8 meses y hasta donde se ve sí no puede hacer mucho estructuralmente, pero más bien pareciera que va a seguir la inercia del gobierno actual en muchos sentidos y en esa inercia o en esa conducción que se ha realizado no hay programas, políticas de fomento reales, efectivas para la pequeña y la mediana empresa. Lo que hay es utilización de recursos públicos sin consideración, digamos, al Congreso, a la participación de los grupos organizados y no organizados de la sociedad poblana sobre si estaban de acuerdo en que los impuestos se utilizaran para construirle toda la infraestructura Audi, por ejemplo, en lugar de construir infraestructura para el desarrollo del campo en esa misma región donde hay productores de nopal. Entonces, es la misma línea que ha seguido también la federación, es decir, favorecer el crecimiento de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, y no importarles que la mayor parte todavía de la población ocupada está en pequeñas y medianas empresas y que habría que fortalecer sus condiciones productivas, de comercialización, de flujo de efectivo, fiscales, contables. Eso no importa, es decir, lo que importa es favorecer a la gran empresa y lo presentamos como la jauja, decir, bueno, pues entonces va a venir y nos va a salvar, ¿no? Y realmente no nos va a salvar porque además empieza solamente con la población que está en esos lugares, como el caso de Audi, va a estar empleada. O sea, de ahí van a venir de otros lugares, de otras regiones, pero el impacto económico que se va a tener, a lo mejor no es el esperado. Entonces, primero, que la economía o la dinámica económica depende de cuestiones nacionales. Segundo, las cuestiones locales, lo que tiene que ver con poner condiciones desde los gobiernos estatales como el de Puebla, pues no es muy alentadora para los más pobres, para los trabajadores menos o peor remunerados, sino más bien es alentadora para los grandes negocios, ¿no? Y que se están haciendo con la misma federación. Entonces, no se espera, digamos, otra cosa menos que el gobierno entrante diera en su programa de gobierno inicial un programa de desarrollo que realmente impactara a las comunidades,
¿no? A la Mixteca, digamos, tan olvidada, o a comunidades como la Sierra Negra, donde hay un problema con las mineras y que se está favoreciendo el crecimiento de estas grandes mineras, pero a costa de los pueblos, de los territorios originarios que están ocupando ahí las poblaciones de la Sierra Negra. Buenos días. Preguntar nada más a los que vienen acerca de todo este análisis de los salarios. ¿Cómo ven la situación del bono navideño que van a otorgar los estados federales? ¿Cómo se ve ese escenario, ¿no? Panorama. Bueno, pues en primer lugar, como se ha dicho, pues sí se puede tomar como una burla a las condiciones de vida de la población mexicana. Impacta mucho, sobre todo, me parece, aparte del despilfarro de esto innecesario, como al sentir en general de la población que en un contexto de tanta desigualdad como la que impera en el país, aparte de la pobreza que es trepidante, un gobierno con estos despilfarros no tiene cabida. Eso aunado que muchas de las posiciones de la gran cúpula de políticos ha sido en favor de mantener como este tipo de relaciones, esta desigualdad, y aparte pues se dan estos técnicos, ¿no? Por haberlo logrado. Entonces pues sí es reprochable y deberían ir encaminados a otro sentido. Y no nada más el de los diputados, ¿no? El de todos. O sea, el presidente de la República gana 5 millones de pesos. Busca el bono navideño del presidente de la República, lo vas a encontrar, son más de 800,000 pesos. Es una burla. O sea, a todos los mexicanos, el bono que se pone o se autopone Peña Nieto, que aprueban los diputados y los senadores, a costa de que a ellos también les va a tocar, ¿no? O sea, es un sistema generalizado de dispendio, de corrupción, ¿no? De aprovechamiento y uso faccioso de los recursos públicos, y habría que exigir que el presidente, que los gobernadores, que los presidentes municipales, que los diputados, todos, dieran a conocer sus declaraciones patrimoniales, dieran a conocer cuánto les llega de bono navideño, si están dispuestos a recibirlos y justificar por qué están dispuestos a recibir no solamente ese bono navideño, sino esos salarios tan altos. El salario mínimo está en 2,400 pesos para 2017. ¿Cómo es posible que tengamos un presidente con un salario de más de 300,000 pesos? Un gobernador, que habrá que investigar cuál es su salario, ¿no? O sea, cuántas veces es el salario mínimo, presidentes municipales que tienen más de 100 veces el salario mínimo, y los diputados y los senadores repartiéndose con la cuchara grande porque ellos están aprobando las cuentas de ese presidente de la República que nos ha llevado, desde nuestro punto de vista, pues a digamos, un fracaso económico, ¿no? ¿Cómo ven la parte de las prerrogativas? ¿Había otra manera, otro sistema de partidos? Nada más que no hay elecciones. Por ahí sería una pregunta que sí nos saca un poquito de acá. Si quieres, es así, después la podemos contestar. Oye, preguntarte, ustedes qué opinión tienen respecto al tema, como mencionaba mi compañero, de las políticas o las amenazas que ha hecho el presidente Donald Trump respecto a que va a deportar pues, a más de 3 millones de mexicanos que tengan pues, alguna acusación, alguna sentencia penal? Preguntarle su opinión para este tema. Sobre todo, ¿qué política el gobierno federal debería de implementar? ¿Sabe si debe implementar un plan de contingencia ante esta situación? Porque son 3 millones de mexicanos y un gran porcentaje pues, estaría llegando a Puebla. ¿Sabe si ustedes tienen previsto tal vez el incremento de la delincuencia, la informalidad? ¿Cómo te llamas, amigo? Fidel Castillo. Fíjate, Fidel Castillo, que vamos a hacer otra conferencia de prensa para el impacto de Trump. Donde van a estar otras 2 personas adicionales. Y no quisiera adelantarme un poquito a eso, solamente decirte que, ¿no? Que en el caso de lo de Trump, habría que analizar con mucha frialdad
que Obama fue el presidente que más ha deportado, pero lo ha hecho silenciosamente. Ha deportado 2.800.000 mexicanos y Trump amenaza con deportar 3. Son 5.800.000 los que están en situación ilegal mexicanos en los Estados Unidos. De esos 5.800.000, hay un porcentaje, digamos, estimado, porque no se sabe, como son ilegales, como tienen miedo, ¿no?, a decir su estatus migratorio. Hay un porcentaje, obviamente, de poblanos, casi todos radicados en Nueva York, la mayor parte, porque son redes, ¿no? Unos están en Nueva York, están yéndose otros hacia un poquito más abajo, Carolina del Norte, pero la mayor parte están en Nueva York. Son un poco más del 10% de esos inmigrantes que están ilegales, que están en Nueva York, que están en toda la zona de Nueva York. Y ahí lo que te puedo decir es que el alcalde de Nueva York ya ha informado que no va a permitir las deportaciones masivas de las que habla Trump. Entonces, no va a ser tan sencillo, no va a ser tan fácil, no va a ser inmediato, pero me parece que va a seguir la misma línea que ha seguido Barack Obama, donde el impacto puede ser significativo, y eso es una cosa que habría que ver en el tiempo. Nos parece que tiene que ver con los salarios, porque si ahorita hay muchos trabajadores mexicanos poblanos en Nueva York, el salario mínimo en Nueva York es de $9.50 la hora, y hay trabajadores que ya ganan o que les pagan $8 la hora. Con este discurso xenófobo, racista, ya abiertamente, digamos, contra los mexicanos, violento, pues lo que va a generar es que muchos empleadores, que muchos empresarios, en lugar de que te paguen los $8, por debajo incluso los 9.50, paguen ahora 7. Es decir, van a abaratar la fuerza de trabajo mexicana, poblana, en muchos lugares, y no necesariamente van a deportar a todos, porque ellos mismos necesitan la fuerza laboral mexicana barata. Entonces, un impacto va a ser que la van a abaratar más, que las condiciones de vida de ellos van a empeorar, que el sistema, digamos, propio que ha implementado Trump es de terror. Se van a aterrorizar más, es decir, va a haber una paranoia generalizada, van a haber, y ya están habiendo como pues violaciones, lo que sería amenazas, pues con actos de violencia contra mexicanos en escuelas, los niños que van a las escuelas, ¿no?, contra mexicanos en centros comerciales. Nos parece que va a ser mucho eso, ¿no?, la violencia doméstica, y en ese sentido puede haber muchos mexicanos y poblanos que se regresen, pero por su propia cuenta, ¿sí?, porque va a haber un acoso generalizado. Yo creo que lo que habría que establecer aquí, en todo caso, pero sí lo vamos a dejar para la otra conferencia de prensa, es una estrategia, ¿no? Una estrategia de defensa, ¿no? Pero esa sí creo que la vamos a plantear para la próxima. Hola, buen día, Mariano Saloma de Reto Diario. Digo, sin necesidad de hacer otra conferencia y por el tema, Puebla está preparado para recibir a las personas que sean deportadas, en generarles empleo. ¿Hay empleo para ellos? ¿Cómo se va a ver el panorama para aquellos que pues les digan hasta aquí llegaste y regrésate a tu país, a tu estado, Puebla? ¿Cómo te llamas? Mariano Saloma. Mariano Saloma. O sea, nos dijiste que echamos mucho rollo, porque dices, sin que necesidad de que me eches una conferencia. Es que al compañero le comentaba, no, vamos a hacer otra conferencia, ¿no? Aquí de una vez. ¿Por qué no quieres que hagamos otra conferencia? Porque además van a ser los impactos económicos, políticos, sociales, Puebla. Esta es una conferencia distinta. No les haga caso. No les haga caso. ¿Sí o no, Germán? Tenemos otra conferencia. Principios de enero. Ahí está. No te he invitado. Pero así. Pero ya vamos a invitar. No, esto es todo lo que tiene que ver el efecto Trump En enero. Lo que te puedo decir, nada más adelantar, es que yo creo que no está preparado. A menos que tú digas una cosa adicional. No quiero adelantar tampoco, pero me parece que, o sea, lo que se puede ligar con esto y con lo que hemos mencionado anteriormente
no hay condiciones que permitan que la estructura productiva del Estado y del país pueda absorber los empleos que se requerirían si llegaran las personas migrantes. Pues creo que hasta ahí se puede quedar el comentario. Pero sí podría aumentar la informalidad, o sea, más de lo que ya prevalece en el país, con la llegada de estos migrantes. Mira, ya han llegado ahorita 3 millones. Llegaron 3 millones con Obama, ¿no? Por eso te decía hace rato, como que es mucha parafernalia. Los Estados Unidos son un imperio y ellos defienden intereses globales, intereses de su propio país, de sus transnacionales, incluyendo en cierta forma de sus trabajadores versus trabajadores de otros países. Entonces, ellos, cuando llega Obama, bueno, pues muchas gracias a todos, que tengan un buen día y buen fin de año, felices fiestas, nos vemos el próximo año, que les vaya muy bien, ¿no? A la conferencia, ¿no? ¿A la conferencia? A la conferencia, nos vemos el próximo año en la conferencia y a partir de la rosca en la próxima. Pero bueno, también me parece que es importante agradecerle a todos ustedes la cobertura y el espacio que muchas veces tienen con el Observatorio de Salarios. Llega un fin de año y pues nada más reiterar el apoyo y en el momento que lo requieran del equipo del observatorio para las notas o para cuando requieran algún comentario.